Importantes donde, por ejemplo, se explica la conducta del asesino por una enfermedad mental, una lesión cerebral, y muchas veces no sé cómo abordarlo. Sí, en el fondo es cierto que existe esta relación en el proceso que generó la enfermedad cerebral que llevó a estas personas a cometer estos delitos horribles. Ahora, ¿qué se va a hacer con ellos? Es la cuestión que hay que resolver, y eso lo deberá resolver la sociedad. Yo no puedo ir y decirles, por ejemplo, acerca de un asesino serial, que esta persona tiene una enfermedad de tipo cerebral, y entonces, bueno, los tienen que dejar libre porque va a ir a la calle, va a seguir matando. Entonces, de alguna manera, deberían ser mantenidos dentro de una prisión, pero no quiere decir que tengan un comportamiento que justifique que porque están enfermos van a quedar libres, o utilizar la enfermedad cerebral como una excusa para, obviamente, presentarlos como inocentes. Es un dilema realmente. La mayoría de las decisiones nuestras no llegan a la conciencia y que permanentemente tomamos decisiones y no podemos evaluar. Muchas decisiones son conscientes, obviamente, pero la mayoría son inconscientes y están regidas por el sistema emocional. Si yo salgo de mi oficina y 5 personas, yo voy a mirar y tratar de establecer conexión con la que, basada en experiencias previas, tengo un mecanismo emocional más positivo o una experiencia positiva. La emoción guía la toma de decisión humana. Sí. Do you mind if I add something to the debate? So people get excited about, murderers, serial killers, as Antoine and Facundo were, oh my God, maybe that's better, were alluding, but where neuroscience can shed light, and that's going to be disturbing to all of us, is to also understand why in many cases where we humans have killed others, that cannot be explained by any diseases. Let me take one example. Voy a dar un ejemplo al respecto. Por ejemplo, el genocidio hoy en día en Darfur, justamente, que ha ocurrido hace bastante. En Ruanda, por ejemplo, en África, todo el mundo conoce estos genocidios. Fueron cometidos por personas que eran en su mayoría ordinarias, comunes, gente que, trabajaban, como pasaba con el genocidio nazi, eran psicópatas, pero parecían personas normales. Y a nosotros nos debe interesar determinar por qué nuestro cerebro obedece órdenes que de alguna manera al ejecutarlas nosotros nunca hubiéramos pensado en ejecutar. El asesinato de 6 millones de judíos por parte de los nazis hace que, la verdad, sabemos que estos nazis eran gente común, volvía a su casa, estaba con su familia. Entonces tenemos que tratar de entender por qué esto pasa y cómo puede pasar. Y obviamente no solo decir, es una enfermedad también, es interesarte. Esto es parte de la naturaleza humana. Podemos ser egoístas, altruistas, podemos ser buenos, podemos ser hermanos y podemos cometer genocidio también. Y claro, nosotros levantamos el dedo y decimos, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Pero esto, a diferencia, la vemos inclusive en los estudios que llevamos a cabo en el laboratorio con roedores, pero todos estos temas son muy perturbadores y no les tenemos que tener miedo, tenemos que plantearlos. I am Hernando Lombardi, I'm Minister for Culture. Te llevaría más a Hume, la razón es esclava de las pasiones. Primero las pasiones, después la razón para explicar esas pasiones. Pero tomando esta metáfora del cerebro con patas, somos cerebros con patas, nuestros individuos somos como individuos cerebros con patas. Y sin hacer extensiones demasiado arduas, como podría ser los límites, como dice Guillermo Martínez en su último libro sobre el teorema de Gödel, o básicamente el principio de incertidumbre de Heisenberg en cuanto a la relación observador-observado. Estos cerebros con patas, ¿cuáles son los límites para observar y conocer a otros cerebros con patas? No los límites éticos. ¿Cuáles son los límites científicos? Los límites éticos es otra cosa. ¿Existen límites científicos para cerebros con patas, para estudiar otros cerebros con patas? Sí, buena pregunta. Parte de
Uno a veces piensa que las facultades cognitivas son hablar, memoria, planificar. Hay una habilidad cognitiva que se llama cognition social, que es inferir la mente de ustedes. Yo puedo percibir en ustedes ahora, porque soy humano y tengo esta capacidad, de que están interesados, porque no se están yendo, porque están mirando con atención. Puedo percibir que hay un grado de atención bastante razonable para un debate único y original. ¿Por qué? Porque soy humano. El ser humano tiene la capacidad de inferir la mente del otro. Los autistas, por ejemplo, tienen ese problema. Los autistas no pueden inferir qué está pensando el otro. Y seguramente hay profesiones, cada uno usa su talento, pero hay profesiones en las cuales uno usa más esta percepción del otro. Pero todos, cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, podemos interpretar la mente del otro. Y eso es una característica claramente humana, y que cuanto más tenemos social cognition, quizás podemos sobrevivir más en la sociedad. Hay varios estudios demostrando que la inteligencia, como se medía antes con el coeficiente intelectual, no sirve solamente. ¿Por qué? Porque hay varios estudios, si ustedes recuerdan los compañeros de colegio, seguramente acá hay mucha gente que le fue muy bien, seguramente el que hacía mejor las cuentas hoy es empleado de ustedes o no ha triunfado como ustedes. Y alguien que sacaba más lento las cuentas o que tenía más problemas para aprender idiomas, quizás dirige una empresa donde la persona con más talento matemático es empleada. ¿Por qué? Porque la inteligencia social prevalece muchas veces sobre la inteligencia analítica en el mundo que vivimos. Es una manera de sobrevivir. Y además hay otras armas de inteligencia como la ironía, el humor, no solo la inteligencia analítica o el fin intelectual. Pero un aspecto importante es que la gente con alto IQ social o coeficiente intelectual social, generalmente jefe de la gente con alto IQ analítico. Sí. Hay una escuela en filosofía de la mente que habla del hard problem, el problema difícil. Entender cómo funciona una neurona es fácil. Entender cómo funciona el cerebro y la conciencia para esta escuela es difícil. Y los más aguerridos de esta escuela dicen necesitamos nuevas leyes de la naturaleza para entenderlo. Chalmers es uno de los que hacen. Eso es dualismo encubierto. Lo que podemos llegar a saber con el monismo ya lo sabemos. Para el otro, y no. Que es más o menos lo que vos estabas preguntando. Yo no adhiero a esa escuela, pero hay gente que opina eso. Tenemos una pregunta acá. Pacho, ¿querés empezar? No. Primero, soy O'Donnell, escritor y médico formado y deformado en psicoanálisis. Y tío segundo de Patricio. Primero quiero felicitar a Facundo y a Ineco por el esfuerzo económico y organizativo de haber realizado esta experiencia muy rica. A Facundo. Gracias. Bueno, yo escuché al doctor Méndez hablar de que se había establecido que había zonas del cerebro que escapaban al control del individuo, digamos. A mí eso me sonó muy parecido al inconsciente psicoanalítico. Después el doctor Izquierdo se refirió al olvido, la capacidad de olvido que tenemos las personas, y eso también me hizo acordar a la represión freudiana. Entonces mi pregunta es, Freud llevó adelante sus desarrollos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sin ninguna ayuda, digamos, de la tecnología investigativa. Me pregunto si la neurociencia, con la capacidad de investigar y encontrar, actualmente ha llegado a comprobar empíricamente algunos de los desarrollos de Freud. Y también una pregunta más profunda es si de alguna manera tienen algún interés en eso. Bueno, yo tomo el guante. Tío. No, antes que nada, Pacho, hace mucho que no hablamos y una cosa que te quiero agradecer en público es la ayuda que me has dado cuando yo fui un adolescente con conductas de riesgo en un momento difícil del país.